Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Libro primero. Capítulo 13. La Escritura nos enseña desde la creación del mundo que en la esencia única de Dios se contienen tres personas. La esencia de Dios es infinita. Lo que la Escritura nos enseña de la esencia de Dios, infinita y espiritual, no solamente vale para destruir los desvaríos del vulgo, sino también para confundir las sutilezas de la filosofía profana. Le pareció a un escritor antiguo que se expresaba con toda propiedad al decir que Dios es todo cuanto vernos y también lo que no vemos. Al hablar así se imaginó que la divinidad está desparramada por todo el mundo. Es cierto que Dios, para mantenernos en la sobriedad, no habla con detalles de su esencia. Sin embargo, con los dos títulos que hemos nombrado, Jehová y Elohim, abate todos los desvaríos que los hombres se imaginan y reprime el atrevimiento del entendimiento humano. Ciertamente que lo infinito de su esencia debe espantarnos, de tal manera que no presumamos de medirlo con nuestros sentidos, y su naturaleza espiritual nos impide que veamos en él nada carnal o terreno, y esta es la causa por la que muchas veces indica que su morada es el cielo, pues, si bien por ser infinito llena también toda la tierra, sin embargo, viendo que nuestro entendimiento, según es de torpe, se queda siempre abajo, con mucha razón, para despertarnos de nuestra pereza e indolencia, nos eleva sobre el mundo, con lo cual cae por tierra el error de los maniqueos, que admitiendo dos principios hicieron al diablo casi igual que Dios, pues esto era deshacer la unidad de Dios y limitar su infinitud. Y por lo que hace a los textos de la Escritura con los que se atrevieron a confirmar su opinión, en ello han dejado ver que su ignorancia igualaba en magnitud al intolerable desatino de su error. Igualmente quedan refutados los antropomorfistas, los cuales se imaginaron a Dios como un ser corpóreo, porque la Escritura muchas veces le atribuye boca, orejas, ojos, manos y pies, pues, ¿qué hombre con un poco de entendimiento no comprende que Dios, por así decirlo, balbucea al hablar con nosotros, como las nodriza con sus niños para igualarse a ellos? Por lo tanto, tales maneras de hablar no manifiestan en absoluto cómo es Dios en sí, sino que se acomodan a nuestra rudeza, para darnos algún conocimiento de Él, y esto la Escritura no puede hacerlo sin ponerse a nuestro nivel y, por lo tanto, muy por debajo de la majestad de Dios. Dios en tres personas. Pero aún podemos encontrar en la Escritura otra nota particular con la cual mejor conocerlo y diferenciarlo de los ídolos, pues al mismo tiempo que se nos presenta como un solo Dios, se ofrece a nuestra contemplación en tres personas distintas, y si no nos fijamos bien en ellas, no tendremos en nuestro entendimiento más que un vano nombre de Dios, que de nada sirve. Pero, a fin de que nadie sueñe con un Dios de tres cabezas, ni piense que la esencia divina se divide en las tres personas, será menester buscar una definición breve y fácil, que nos desenrede todo error, mas como algunos aborrecen el nombre de persona, como si fuera cosa inventada por los hombres, será necesario ver primero la razón que tienen para ello. El apóstol, llamando al Hijo de Dios la imagen misma de su sustancia, del Padre, Hebreos 1:3, sin duda atribuye al Padre alguna subsistencia en la cual difiera del Hijo, porque tomar el vocablo como si significase esencia, como hicieron algunos intérpretes, como si Cristo representase en sí la sustancia del Padre, al modo de la cera en la que se imprime el sello, esto no solo sería cosa dura, sino también absurda, porque siendo la esencia divina simple e individua, incapaz de división alguna, el que la tuviere toda en sí y no por partes ni comunicación, sino total y enteramente, este tal sería llamado carácter e imagen del otro impropiamente, pero como el Padre, aunque sea distinto del Hijo por su propiedad, se representó del todo en éste, con toda razón se dice que ha manifestado en él su hipóstasis, con lo cual está completamente de acuerdo lo que luego sigue, que él es el resplandor de su gloria. Ciertamente, de las palabras del apóstol se deduce que hay una hipóstasis propia y que pertenece al Padre, la cual, sin embargo, resplandece en el apóstrofe Hijo,
de donde fácilmente se concluye también la hipóstasis del Hijo, que le distingue del Padre. Lo mismo hay que decir del Espíritu Santo, el cual luego probaremos que es Dios, y, sin embargo, es necesario que lo tengamos como hipóstasis diferente del Padre. Pero esta distinción no se refiere a la esencia, dividir la cual o decir que es más de una es una blasfemia. Por tanto, si damos crédito a las palabras del apóstol, síguese que en un solo Dios hay tres hipóstasis. Y como quiera que los doctores latinos han querido decir lo mismo con este nombre de persona, será de hombres fastidiosos y aun contumaces querer disputar sobre una cosa clara y evidente. Si quisiéramos traducir al pie de la letra lo que la palabra significa, diríamos subsistencia, lo cual muchos lo han confundido con sustancia, como si fuera la misma cosa. Pero, además, no solamente los latinos usaron la palabra persona, sino que también los griegos, quizá para probar que estaban en esto de acuerdo con los latinos, dijeron que hay en Dios tres personas. Pero sea lo que sea respecto a la palabra, lo cierto es que todos querían decir una misma cosa. ¿Se pueden emplear palabras ajenas a la Escritura? Así pues, por más que protesten los herejes contra el nombre de persona, y por más que murmuren algunos de mala condición, diciendo que no admitirán un nombre inventado por los hombres, siendo así que no pueden negar que se nombra a tres, de los cuales cada uno es enteramente Dios, sin que por ello haya muchos dioses, no es gran maldad condenar las palabras que no dicen sino lo que la Escritura afirma y atestigua. Replican que sería mejor mantener dentro de los límites de la Escritura, no solamente nuestros sentimientos, sino también las palabras, en vez de usar de otras extrañas y no empleadas, que pueden ser causa de discusiones y disputas. Porque sucede con esto que se pierde el tiempo disputando por palabras, que se pierde la verdad altercando de esta manera y se destruye la caridad. Si ellos llaman palabra extraña a la que sílaba por sílaba y letra por letra no se encuentra en la Escritura, ciertamente nos ponen en gran aprieto, pues con ello condenan todas las predicaciones e interpretaciones que no están tomadas de la Escritura de una manera plenamente textual. Mas si tienen por palabras extrañas las que se inventan por curiosidad y se sostienen supersticiosamente, las cuales sirven más de disputa que de edificación, y se usan sin necesidad ni fruto y con su aspereza ofenden los oídos de los fieles y pueden apartarnos de la sencillez de la palabra de Dios, estén entonces seguros de que yo apruebo con todo el corazón su sobriedad. Pues no me parece que deba ser menor la reverencia al hablar de Dios que la que usamos en nuestros pensamientos sobre Él, pues cuanto de Él pensamos, en cuanto procede de nosotros mismos, no es más que locura, y todo cuanto hablamos, vanidad. Con todo, algún medio hemos de tener, tomando de la Escritura alguna regla a la cual se conformen todos nuestros pensamientos y palabras, pero ¿qué inconveniente hay en que expliquemos con palabras más claras las cosas que la Escritura dice oscuramente, con tal que lo que digamos sirva para declarar fielmente la verdad de la Escritura, y que se haga sin tomarse excesiva libertad y cuando la ocasión lo requiera? De esto tenemos muchos ejemplos. ¿Y qué sucederá si probamos que la Iglesia se ha visto ineludiblemente obligada a usar las palabras Trinidad y personas? Si alguno no las aprueba pretextando que se trata de palabras nuevas que no se hallan en la Escritura, ¿no se podrá decir de él con razón que no puede tolerar la luz de la verdad? Pues lo que hace es condenar que se explique con palabras más claras lo mismo que la Escritura encierra en sí. Utilidad de ciertas palabras. Tal novedad de palabras, si así se puede llamar, hay que usarla principalmente cuando conviene mantener la verdad contra aquellos que la calumnian y que, tergiversándola, vuelven lo de dentro afuera, lo cual al presente vemos más de lo que quisiéramos, resultándonos difícil convencer a los enemigos de la verdad, porque con su sabiduría carnal se deslizan como sierpes de las manos, si no son apretados fuertemente. De esta manera los padres antiguos, preocupados por los ataques de las falsas doctrinas, se vieron obligados a explicar con gran sencillez y familiaridad lo que sentían, a fin de no dejar resquicio alguno por donde los impíos pudieran escapar,
a los cuales cualquier oscuridad de palabras les sirve de escondrijo donde ocultar sus errores. Confesaba Arrio que Cristo es Dios e Hijo de Dios, porque no podía contradecir los clarísimos testimonios de la Escritura, y como persona que cumple con su deber, aparentaba conformarse con los demás, pero entre tanto no dejaba de decir que Cristo es criatura y que tuvo principio como las demás. Los padres, para aclarar esta maliciosa simulación, pasaron adelante diciendo que Cristo es Hijo eterno del Padre y consustancial con el Padre. Entonces quedó patente la impiedad de los arrianos, y comenzaron a aborrecer y detestar la palabra homousios. ¿Qué quiere decir consustancial? Si al principio hubieran confesado sinceramente y de corazón que Cristo es Dios, no hubieran negado que era consustancial al Padre. ¿Quién se atreverá a acusar a aquellos santos varones de amigos de controversias y disensiones, por el hecho de que por una simple palabra se enardecieran los ánimos en la disputa hasta llegar a turbar la paz y tranquilidad de la Iglesia? Pero aquella mera palabra daba a conocer cuáles eran los verdaderos cristianos y cuáles los herejes. Vino después Sabelio, el cual casi no daba importancia a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decía que estos nombres no denotaban distinción alguna, sino que eran títulos diversos de Dios, como hay otros muchos. Si disputaban con él, confesaba que creía que el Padre era Dios, el Hijo era Dios y el Espíritu Santo también era Dios, pero luego encontraba una escapatoria diciendo que no había confesado otra cosa que si hubiera dicho que Dios es fuerte, justo y sabio, y así decía otra cosa distinta, que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo es el Padre, sin distinción alguna. Los que entonces eran buenos maestros y amaban de corazón la piedad, para vencer la malicia de este hombre, le contradecían diciendo que había que confesar que hay en un solo Dios tres propiedades, y para defenderse con la verdad sencilla y desnuda contra sus argucias afirmaron que hay en un solo Dios o lo que es lo mismo en una sola esencia divina, una trinidad de personas. Del sentido de las palabras sustancia, consustancial, esencia, hipóstasis y persona, en orden a las distinciones necesarias. Por tanto, si estos nombres no han sido inventados temerariamente, será menester guardarse de ser acusados de temeridad por rechazarlos. Preferiría que todos estuviesen sepultados con tal de que todo el mundo confesara que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son un solo Dios, y que, sin embargo, ni el Hijo es Padre, ni el Espíritu Santo es Hijo, sino que hay entre ellos distinción de propiedad. Por lo demás, no soy tan riguroso e intransigente que me importe discutir solamente por palabras, pues pienso que los padres antiguos, aunque procuraban hablar de estas materias con gran reverencia, sin embargo no estaban de acuerdo todos entre sí, e incluso algunos no siempre hablaron de la misma manera, porque, ¿cuáles son las maneras de hablar usadas por los concilios, que San Hilario excusa? ¿Qué atrevimiento no emplea a veces San Agustín? ¿Qué diferencia existe entre los griegos y los latinos? Un solo ejemplo bastará para mostrar esta diversidad. Los latinos, al interpretar el vocablo griego homousios, dijeron consustancial, con lo cual daban a entender que el Padre y el Hijo tienen una misma sustancia, y así por sustancia no entendían más que esencia. Por esta causa San Jerónimo, escribiendo a Dámaso, obispo de Roma, dice que es sacrilegio afirmar que hay en Dios tres sustancias, pero más de 100 veces se hallará en San Hilario esta expresión: en Dios hay tres sustancias. En cuanto a la palabra hipóstasis, qué dificultad encuentra San Jerónimo, pues él sospecha que hay algún veneno oculto cuando se dice que hay en Dios tres hipóstasis, y afirma que si alguno huese a esta palabra en buen sentido, no obstante es una manera impropia de hablar. Si esto lo dice de buena fe y sin fingimiento, y no más bien por molestar a sabiendas a los obispos orientales, a los cuales odiaba, ciertamente que no tiene razón al decir que en todas las escuelas profanas usía no significa otra cosa que hipóstasis, lo cual se puede refutar por el modo corriente de hablar. Más modesto y humano es San Agustín, el cual, aunque dice que esta palabra hipóstasis es nueva entre los latinos en este sentido, sin embargo,
no solamente permite a los griegos que sigan su manera de hablar, sino también tolera a los latinos que la usaran. E igualmente Sócrates, historiador eclesiástico, escribe en el libro sexto de la historia llamada Tripartita, que los primeros que usaron esta palabra en este sentido fueron gente ignorante, y también San Hilario echa en cara como un gran crimen a los herejes, que por su temeridad se ve forzado a exponer al peligro de la palabra las cosas que el corazón debe sentir con gran devoción, no disimulando que es lícito hablar de cosas inefables y presumir cosas no concedidas. Y poco después se excusa de verse obligado a usar palabras nuevas, porque después de haber puesto los nombres naturales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, añade que todo cuanto se quiera buscar más allá de esto supera todo lo que se puede decir, está fuera de lo que nuestros sentidos pueden percibir y nuestro entendimiento comprender, y en otro lugar ensalza a los obispos de Francia porque no habían, ni inventado, ni aceptado, ni siquiera conocido más confesión que la antiquísima y simplicísima que desde el tiempo de los apóstoles había sido admitida en todas las iglesias. La excusa que da San Agustín es también muy semejante a esta, a saber, que esta palabra se inventó por necesidad a causa de la pobreza y deficiencia del lenguaje de los hombres en asunto de tanta importancia, no para expresar todo lo que hay en Dios, sino para no callar como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Esta modestia de aquellos santos varones debe movernos a no ser rigurosos en condenar sin más a cuantos no quieran someterse al modo de hablar que nosotros usamos, con tal de que no lo hagan por orgullo, contumacia o malicia, pero a su vez consideren ellos cuán grande es la necesidad que nos obliga a hablar de esta manera, a fin de que poco a poco se acostumbren a expresarse como conviene, y cuiden a sí mismo, cuando hay que enfrentarse con los arrianos y los abelianos, que si llevan a mal que se les prive de la oportunidad de tergiversar las cosas, ellos mismos resulten sospechosos de ser discípulos suyos. Arrio dice que Cristo es Dios, pero para sus adentros afirma que es criatura y que ha tenido principio. Dice que es uno con el Padre, pero secretamente susurra a los oídos de sus discípulos que ha sido formado como los demás fieles, aunque con cierta prerrogativa. Sabelio dice que estos nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo no señalan distinción alguna en Dios. Decid que son tres, enseguida protestará que nombráis tres dioses. Decid que en la esencia una de Dios hay trinidad de personas, y diréis lo mismo que dice la Escritura y haréis callar a este calumniador, pero si hay alguno tan escrupuloso que no puede admitir estos tres nombres, no obstante, ninguno, por más que le pese, podrá negar que cuando la Escritura nos dice que Dios es uno debemos entender la unidad de la sustancia, y cuando oímos decir que en la unidad de la esencia divina hay tres, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos de entender que con esta Trinidad se menciona a las personas, cuando esto se profesa de corazón y sin doblez alguna. No importarán gran cosa las palabras, pero hace ya tiempo que sé por experiencia que cuantos pertinazmente se empeñan en discutir por simples palabras, alimentan dentro de sí algún oculto veneno, de suerte que es mucho mejor provocarlos abiertamente, que andar con medias tintas para conservar su favor y amistad. Distinción de las propiedades, definición de persona, esencia y subsistencia. Mas, dejando a un lado la controversia sobre meras palabras, comenzaré a tratar el meollo mismo de la cuestión. Así pues, por persona entiendo una subsistencia en la esencia de Dios, la cual, comparada con las otras, se distingue por una propiedad incomunicable. Por subsistencia entiendo algo distinto de esencia, porque si el Verbo fuese simplemente Dios, San Juan se hubiese expresado mal al decir que estuvo siempre con Dios. San Juan 1:1, cuando luego dice que él mismo es Dios, entiende esto de la esencia única, pero como quiera que el Verbo no pudo estar en Dios sin que residiese en el Padre, de aquí se deduce la subsistencia de que hablamos, la cual, aunque esté ligada indisolublemente con la esencia y de ninguna manera se pueda separar de ella, sin embargo tiene una nota especial por la que se diferencia de la misma, y digo también que cada una de estas tres subsistencias, comparada con las otras,
se distingue de ellas con una distinción de propiedad. Ahora bien, aquí hay que subrayar expresamente la palabra relacionar o comparar, porque al hacer simple mención de Dios, y sin determinar nada especial, lo mismo conviene al Hijo, y al Espíritu Santo que al Padre. Pero cuando se compara al Padre con el Hijo, cada uno se diferencia del otro por su propiedad. En tercer lugar, todo lo que es propio de cada uno de ellos es algo que no se puede comunicar a los demás, pues nada de lo que se atribuye al Padre como nota específica suya puede pertenecer al Hijo, ni serle atribuido. Y no me desagrada la definición de Tertuliano con tal de que se entienda bien, que la Trinidad de personas es una disposición en Dios o un orden que no cambia nada en la unidad de la esencial divinidad del Verbo. Pero antes de pasar adelante, probemos la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, después veremos cómo se diferencian entre sí. Cuando la Escritura hace mención del Verbo de Dios, sería absurdo imaginarse una voz que solamente se articulase y desapareciese, o que se echa al aire fuera del mismo Dios, como fueron todas las profecías y revelaciones que los patriarcas antiguos tuvieron. Más bien este vocablo verbo significa la sabiduría que perpetuamente reside en Dios, de la cual todas las revelaciones y profecías procedieron, porque los profetas del Antiguo Testamento no hablaron menos por el Espíritu Santo, como lo atestigua San Pedro, 1 P. 1:11, que los apóstoles y los que después de ellos enseñaron la doctrina de la salvación. Pero como Cristo aún no se había manifestado, es necesario entender que este Verbo fue engendrado del Padre antes de todos los siglos, y si aquel Espíritu, cuyos instrumentos fueron los profetas, es el Espíritu del Verbo. De aquí concluimos infaliblemente que el Verbo de Dios es verdadero Dios, y esto lo atestigua bien claramente Moisés, en la creación del mundo, poniendo siempre por delante el Verbo, porque, ¿con qué fin refiere expresamente que Dios al crear cada cosa decía, hágase esto o lo otro, sino para que la gloria de Dios, que es algo insondable, resplandeciese en su imagen? A los burlones y habladores les sería fácil una escapatoria, diciendo que esta palabra en este lugar no quiere decir sino mandamiento o precepto, pero los apóstoles exponen mucho mejor este pasaje. Dicen ellos, en efecto, que el mundo fue creado por el Hijo, Hebreos 1:2, y que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, en lo cual vemos que la palabra o verbo significa la voluntad y el mandato del Hijo, el cual es eterno y esencial Verbo de Dios. Asimismo, lo que dice Salomón no encierra oscuridad alguna para cualquier hombre desapasionado y modesto, al presentarnos a la sabiduría engendrada de Dios antes de los siglos. Proverbios 8:22, y que presidía en la creación de todas las cosas y en todo cuanto ha hecho Dios, porque imaginarse un mandato de Dios temporal sería cosa desatinada y frívola, ya que Dios quiso entonces manifestar su eterno y firme consejo, e incluso algo más oculto, lo cual se confirma también por lo que dice Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. San Juan 5:17, porque al afirmar que desde el principio del mundo Él ha obrado juntamente con su Padre, declara más por extenso lo que Moisés había expuesto, brevemente. Así pues, vemos que Dios ha hablado de tal manera en la creación de las cosas, que el Verbo no estuvo nunca ocioso, sino que también obró, y que de esta manera la obra es común a ambos, pero con mucha mayor claridad que todos habló San Juan, cuando atestigua que aquel Verbo, el cual desde el principio estaba con Dios, era juntamente con el Padre la causa de todas las cosas. San Juan 1:3, porque él atribuye al Verbo una esencia sólida y permanente, y aún le señala cierta particularidad y bien claramente muestra cómo Dios hablando ha sido el creador del mundo. Y así como todas las revelaciones que proceden de Dios se dice con toda razón que son su palabra, de la misma manera es necesario que su palabra sustancial, que es la fuente de todas las revelaciones, sea puesta en el supremo lugar, y sostener que jamás está sujeta a ninguna mutación, sino que perpetuamente permanece en Dios en un mismo ser, y ella misma es Dios. Eternidad del Verbo. Aquí gruñen ciertas gentes,
las cuales, no atreviéndose claramente a quitarle su divinidad, le despojan en secreto de su eternidad, porque dicen que el Verbo comenzó a existir cuando Dios en la creación del mundo abrió su sagrada boca, pero hablan muy inconsideradamente al decir que ha habido en la sustancia de Dios cierta mutación. Es verdad que los nombres y títulos que se refieren a la obra externa de Dios se le comenzaron a atribuir conforme la obra comenzó a existir, como cuando es llamado Creador del cielo y de la tierra, pero la fe no reconoce ningún nombre ni admite ninguna palabra que signifique que algo se ha innovado en Dios mismo, porque si alguna cosa nueva le hubiera sobrevenido, no podría ser verdad lo que dice Santiago. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por tanto, nada se puede consentir menos que imaginar un principio del Verbo, que siempre fue Dios y después creó el mundo. Pero ellos piensan que argumentan sutilmente al decir que Moisés, cuando narra que Dios habló, quiere decir que antes de aquel momento no había en Dios palabra ninguna. Sin embargo, no hay nada más insensato que esto, pues no se sigue ni se debe concluir. Esto comenzó a manifestarse en tal tiempo, luego antes no existía. Yo concluyo exactamente al revés, o sea, puesto que en el mismo instante en que Dios dijo, sea hecha la luz, apareció y se demostró la virtud del Verbo. Por consiguiente el Verbo existía mucho antes, y si alguno pregunta cuánto tiempo antes, no encontrará en ello principio alguno, porque ni aun el mismo Jesucristo fija tiempo cuando dice, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. San Juan 17:5. Y San Juan no se olvidó de probar esto mismo, porque antes de hablar de la creación del mundo dice que el Verbo existió desde el principio con Dios. De nuevo, pues, concluyo que el Verbo que existió antes del principio del tiempo concebido en Dios, residió perpetuamente en él, por donde se prueban claramente la eternidad del Verbo, su verdadera esencia y su divinidad. Testimonios de la Escritura sobre la divinidad de Jesucristo. Y aunque no quiero mencionar ahora la persona del mediador, porque dejo el tratar de ello para el lugar donde se hablará de la redención, sin embargo, como todos sin contradicción alguna deben tener por cierto que Jesucristo es aquel mismo Verbo revestido de carne, los mismos testimonios que confirman la divinidad de Jesucristo tienen mucho peso para nuestro actual propósito, cuando en el Salmo 45,6 se dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Los judíos lo tergiversan diciendo que el nombre de Elohim, que usa en este lugar el profeta, se refiere también a los ángeles y a los hombres constituidos en autoridad, pero yo respondo que en toda la Escritura no hay lugar semejante en el que el Espíritu Santo erija un trono perpetuo a criatura alguna, ni tampoco aquel de quien se habla es llamado simplemente Dios, sino además dominador eterno. Asimismo a nadie más que a Dios se da este título de Elohim sin adición alguna, como por ejemplo se llama a Moisés el Dios del faraón. Éxodo 7:1. Otros interpretan, tu trono es de Dios, interpretación sin valor alguno, convenio en que muchas veces se llama divino a lo que es excelente, pero por el contexto se ve claramente que tal interpretación sería muy dura y forzada y que no puede convenir a ello en manera alguna. Pero aunque no se pueda vencer la obstinación de tales gentes, lo que Isaías testifica de Jesucristo, que es Dios y que tiene suma potencia, Isaías 9,6, lo cual no pertenece más que a Dios, está bien claro. También aquí objetan los judíos si leen esta sentencia de esta manera, este es el nombre con que lo llamará el Dios fuerte, el Padre del siglo futuro, y quitan a Jesucristo todo lo que en esta sentencia se dice de él, y no le atribuyen más que el título de príncipe de paz, pero, ¿por qué razón se habrían de acumular en este lugar tantos títulos y epítetos del Padre, puesto que el intento del profeta es adornar a Jesucristo con títulos ilustres, capaces de fundamentar nuestra fe en él? No hay, pues, duda de que es llamado aquí Dios fuerte por la misma razón por la que poco antes fue llamado Emmanuel,
Pero no es posible hallar lugar más claro que el de Jeremías cuando dice que este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Porque, como quiera que los mismos judíos afirman espontáneamente que los demás nombres de Dios no son más que epítetos, y que solo el nombre de Jehová, al que ellos llaman inefable, es sustantivo que significa la esencia de Dios, de ahí concluyo que el Hijo es el Dios único y eterno, que afirma en otro lugar que no dará su gloria a otro, Isaías 42, 8. Los judíos buscan también aquí una escapatoria, diciendo que Moisés puso este mismo nombre al altar que edificó, y que Ezequiel llamó así a la Nueva Jerusalén, pero ¿quién no ve que aquel altar fue erigido como recuerdo de que Dios había exaltado a Moisés, y que Jerusalén es llamada con el nombre mismo de Dios sencillamente porque en ella residía él, porque el profeta se expresa así, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová sana? Ezequiel 48, 35. Y Moisés dice, edificó un altar, y llamó su nombre, Jehová Nisi, Éxodo 17, 15. Pero mayor aún es la disputa con los judíos respecto a otro lugar de Jeremías, en el cual se da este mismo título a Jerusalén, y se le llamará, Jehová, justicia nuestra. Jeremías 33, 16. Pero está tan lejos este testimonio de oscurecer la verdad que aquí mantenemos, que antes al contrario ayuda a confirmarla, porque habiendo dicho antes Jeremías que Cristo es el verdadero Jehová del cual procede la justicia, ahora dice que la Iglesia sentirá con tanta certeza que es haz, que ella misma se podrá gloriar con este mismo nombre. Así que en el lugar primero se pone la causa y fuente de la justicia, y en el segundo se añade el efecto, el ángel del Eterno. Y si esto no satisface a los judíos, no veo cómo ellos podrán interpretar lo que se lee en la Escritura con tanta frecuencia, en la cual vemos que el nombre Jehová es atribuido a un ángel. Dícese que un ángel se apareció a los patriarcas del Antiguo Testamento, Jueces 6, 11. El mismo ángel se atribuye el nombre del Dios eterno. Si alguno responde que esto se dice por respeto a la persona que el ángel representa, no resuelve la dificultad, porque un siervo no permitiría jamás que se le ofreciesen sacrificios para quitar la honra que se debe a Dios. En cambio el ángel, después de haberse negado a probar el pan, manda que se ofrezca sacrificio a Jehová, y luego prueba realmente que es el mismo Jehová. Jueces 13, 16. Y así Manoa y su mujer comprenden por esta señal que no solamente vieron al ángel, sino también a Dios, por lo cual exclaman, moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13,22. Y cuando la mujer responde, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Jueces 13,23. Ciertamente confiesa que es Dios aquel que antes fue llamado ángel, y lo que es más, la misma respuesta del ángel quita toda duda. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Por ello es abominable la impiedad de Servet cuando se atreve a decir que jamás se manifestó Dios a Abraham ni a los otros patriarcas, sino que en vez de a él, adoraron a un ángel. Pero muy bien y prudentemente los doctores antiguos interpretaron que este ángel principal fue el Verbo eterno de Dios, el cual desde entonces comenzaba a ejercer el oficio de mediador, porque, si bien el Hijo de Dios no se habla revestido aún de carne humana, sin embargo descendió, como un tercero, para acercarse con más familiaridad a los fieles, y así, a esta comunicación le dio el nombre de ángel, conservando, sin embargo, lo que era suyo, a saber, ser Dios de gloria inefable. Lo mismo quiere decir Oseas, quien después de haber contado la lucha de Jacob con el ángel, dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Oseas 12,5. Servet gruñe otra vez diciendo que esto fue porque Dios había tomado la forma de un ángel, como si el profeta no confirmase lo que antes había dicho Moisés. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y la confesión del santo patriarca aclara suficientemente que no había sido un ángel creado,
sino aquel en quien plenamente residía la divinidad, cuando dice, vi a Dios cara a cara. Génesis 32, 29 al 30, en lo cual conviene con lo que dice San Pablo, que Cristo fue el guía del pueblo en el desierto. Primera de Corintios 10, 4, porque aunque no había llegado la hora de humillarse y someterse, no obstante aquel Verbo eterno dio ya entonces muestra del oficio que le estaba destinado. Igualmente, si se considera sin pasión alguna el capítulo 2 de Zacarías, el ángel que envía al otro ángel es enseguida llamado Dios de los ejércitos y se le atribuye sumo poder. Omito citar infinitos testimonios, que plenamente aseguran nuestra fe, aunque los judíos no se conmuevan gran cosa con ellos. Cuando se dice en Isaías, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Isaías 25, 9. Todas las personas sensatas ven que aquí claramente se habla del Redentor, que debla levantarse para librar a su pueblo, y el que repita 2 veces lo mismo con palabras de tanto peso, no deja opción para aplicar esto sino a Cristo. Y aún más claro es el testimonio de Malaquías, en el que promete que el dominador, que entonces se esperaba, vendría a su templo. Malaquías 3, 1. Es de todos conocido que el templo de Jerusalén jamás fue dedicado a nadie más que a aquel que es único y supremo Dios, y sin embargo el profeta concede su posesión a Cristo, de donde se sigue que Él es el mismo Dios a quien siempre adoraron los judíos. Los apóstoles aplican a Jesucristo lo que se ha dicho del Dios eterno. En cuanto al Nuevo Testamento, está todo él lleno de innumerables testimonios, por tanto, procuraré más bien entresacar algunos, que no amontonarlos todos, y aunque los apóstoles hayan hablado de él después de haberse mostrado en carne como mediador, sin embargo, cuanto yo cite viene a propósito para probar su eterna divinidad. En cuanto a lo primero hay que advertir grandemente, que cuanto había sido antes dicho del Dios eterno, los apóstoles enseñan que, o se ha cumplido ya en Cristo, o se cumplirá después, porque cuando Isaías profetiza que el Señor de los ejércitos sería a los judíos y a los israelitas piedra de escándalo, y piedra en que tropezasen, Isaías 8, 14, San Pablo afirma que esto se cumplió en Cristo, de quien muestra por el mismo texto que Cristo fue aquel Señor de los ejércitos. Romanos 9, 29. Del mismo modo en otro lugar, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, 10 al 11, y puesto que Dios, por Isaías 45, 23, dice esto de sí mismo y Cristo muestra con los hechos que esto se cumple en él, síguese por lo mismo que él es aquel Dios, cuya gloria no se puede comunicar a otro. Igualmente lo que el apóstol cita del Salmo en su carta a los Efesios conviene solo a Dios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4, 8. Porque quiere dar a entender que este ascender habla sido tan solo figurado cuando Dios mostró su potencia dando una notable victoria a David contra los infieles, pero que mucho más perfecta y plenamente se manifestó en Cristo. Y de acuerdo con esto San Juan atestigua que fue la gloria del Hijo la que Isaías había visto en su visión, aunque el profeta dice que la majestad de Dios fue lo que se le reveló. San Juan 1, 14, Isaías 6, 1. Además, los testimonios que el apóstol en la carta a los hebreos atribuye al Hijo, evidentemente no pueden convenir más que a Dios. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 6 al 10. Y cuando él aplica estos testimonios a Cristo, no los aplica sino en su sentido propio, porque todo cuanto allí se profetizó se cumplió solamente en Jesucristo, pues Él fue el que levantándose se apiadó de Sión, Él quien tomó posesión de todas las gentes y naciones extendiendo su reino por doquier, y porque San Juan iba a dudar en atribuir la majestad de Dios a Cristo, cuando él mismo había dicho antes que el Verbo había estado siempre con Dios. San Juan 1, 14.
¿Por qué iba a querer San Pablo sentar a Cristo en el tribunal de Dios, habiendo antes dado tan clarísimo testimonio de su divinidad, cuando dijo que era Dios bendito para siempre? Segunda de Corintios 5, 10, Romanos 9, 5. Y para que veamos cómo el apóstol está plenamente de acuerdo consigo mismo, en otro lugar dice que Dios fue manifestado en carne, primera de Timoteo 3, 16. Si Él es el Dios que debe ser alabado para siempre, síguese luego que, como dice en otro lugar, es aquel a quien solo se debe toda gloria y honra, primera de Timoteo 1, 17. Y esto no lo disimula, sino que lo dice con toda claridad, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 6 y 7. Y para que los impíos no murmurasen diciendo que era un Dios hecho de prisa, San Juan continúa: este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Primera de San Juan 5, 20. Aunque nos debe ser más que suficiente ver que es llamado Dios, y principalmente por boca de San Pablo, el cual claramente afirma que no hay muchos dioses, sino uno solo. Dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Cuando oímos por boca de este mismo apóstol que Dios fue manifestado en carne, primera de Timoteo 3, 16, y que con su sangre adquirió la iglesia, porque nos imaginamos un segundo Dios al cual Él no conoce. Y no hay duda que los fieles entendieron esto de esta manera. Tomás, confesando que Él era su Dios y Señor, declara que es aquel único y solo Dios a quien siempre había adorado. San Juan 20, 28. La divinidad de Jesucristo mostrada por sus obras. Igualmente, si juzgamos su divinidad por las obras que en la Escritura se le atribuyen, ella aparecerá mucho más claramente, porque cuando dijo que desde el principio hasta ahora obraba juntamente con el Padre, San Juan 5,17, los judíos, bien que por otro lado eran muy torpes, sintieron que con estas palabras se atribuía a sí sino potencia divina, y por esta causa, como relata San Juan, procuraban con mayor diligencia que antes matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que además decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. San Juan 5,18. ¿Cuál, pues, no será nuestra torpeza, si no entendemos plenamente su divinidad? Ciertamente que regir el mundo con su providencia y potencia y gobernarlo todo conforme a su voluntad, según dice el apóstol que es propio de él, Hebreos 1, 3, no lo puede hacer más que el Creador, y no solamente le pertenece el gobernar el mundo, como al Padre, sino también todos los otros oficios que no pueden ser comunicados a las criaturas. El Señor anuncia por el profeta: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Isaías 43, 25. Como los judíos, según esta sentencia, pensasen que Jesucristo hacía injuria a la honra de Dios, oyéndole decir que perdonaba los pecados, Él no solamente afirmó con su palabra que poseía esta autoridad de perdonar los pecados, sino que además la confirmó con un milagro. Mateo 9, 6. Vemos, pues, que Jesucristo no solamente tiene el ministerio de perdonar los pecados, sino también la autoridad, la cual dice Dios que nadie más que Él mismo puede tener, pues que no es propio y exclusivo de Dios entender y penetrar los secretos pensamientos de los corazones de los hombres. Mateo 9, 4. También esto lo ha tenido Jesucristo, de donde se concluye su divinidad. Los milagros de Jesucristo prueban su divinidad. Y si hablarnos de sus milagros, clara y evidentemente ha manifestado su divinidad con ellos, y aunque admito que los profetas y los apóstoles los han obrado también, sin embargo existe una gran diferencia, ya que ellos solamente han sido ministros de los dones de Dios,
pero Jesucristo los hizo con su propia virtud. Es cierto que algunas veces oró para atribuir la gloria al Padre, San Juan 11,41, pero la mayoría de las veces demostró tal autoridad por sí mismo, y como no iba a ser verdadero autor de milagros el que por su propia autoridad da a otros el poder de hacerlos, porque el evangelista cuenta que él dio a los apóstoles el poder de resucitar los muertos, de curar los leprosos, de echar los demonios. Mateo 10:8. Y los apóstoles han usado de él de tal manera que claramente mostraron que no tenían la virtud de hacer milagros sino por Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos de los Apóstoles 3:6. No hay, pues, por qué maravillarse, si Jesucristo, para mostrar la incredulidad de los judíos, les ha echado en cara los milagros que hizo entre ellos. San Juan 5:36, 14, 11, pues habiéndolos obrado por su virtud, daban testimonio más que suficiente de su divinidad. Y además de esto, si fuera de Dios no hay salvación alguna, ni justicia, ni vida, y Cristo encierra en sí todas estas cosas. Es evidente que es Dios, y no hay razón para que alguno me arguya diciendo que todo esto se lo concedió Dios, pues no se dice que recibió el don de la salvación, sino que Él mismo es la salvación, y aunque ninguno es bueno, sino solo Dios. Mateo 19:17. ¿Cómo podría ser un puro hombre, no digo bueno y justo, sino la misma bondad y justicia? ¿Y qué diremos a lo que el evangelista dice? Que desde el principio del mundo la vida estaba en él, y que él siendo vida era también la luz de los hombres. San Juan 1:4. Cristo exige nuestra fe y nuestra esperanza. Por tanto, teniendo nosotros tales experiencias de su majestad divina, nos atrevemos a poner nuestra fe y esperanza en él. No obstante saber que es una horrible blasfemia el que alguien ponga su confianza en criatura alguna. Él dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. San Juan 14:1. Y así expone San Pablo dos textos de Isaías: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Isaías 28:16. Romanos 10:11. Y estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10. Romanos 15:12. Mas a qué citar más testimonios, cuando tantas veces se dice en la Escritura, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 6:47. El homenaje de la oración le es debido. Además de esto, también le pertenece a Cristo la invocación, que proviene de la fe, lo cual, sin embargo, pertenece solamente a la majestad divina, si hay algo que le convenga con plena propiedad, porque dice el profeta, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Y asimismo Salomón dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Proverbios 18:10. Ahora bien, el nombre de Cristo es invocado para la salvación, luego él mismo es Dios. Ejemplo de que Cristo ha de ser invocado lo tenemos en Esteban, que dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos de los Apóstoles 7:59. Y después en toda la iglesia cristiana, según lo atestigua Ananías en el mismo libro, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Hechos de los Apóstoles 9:13. Y para que se entienda más claramente que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo, Colosenses 2:9. El apóstol afirma que él no quiso saber entre los corintios otra doctrina sino conocer a Cristo, y que no predicó otra cosa ninguna sino a Cristo solo. Primera de Corintios 2:2. ¿Qué cosa es esta tan grande de no predicar otra a los fieles sino a Jesucristo, a los cuales les prohíbe que se glorien en otro nombre que el suyo? ¿Quién se atreverá a decir que Cristo es una mera criatura, cuando su conocimiento es nuestra única gloria? Tampoco carece de importancia que el apóstol San Pablo, en los saludos que acostumbra a poner al principio de sus cartas,
pida los mismos beneficios a Jesucristo que los que pide al Padre, con lo cual nos enseña que no solamente alcanzamos del Padre los beneficios por su intercesión y medio, sino que también el mismo Hijo es el autor de ellos por tener la misma potencia que su Padre. Esto, que se funda en la práctica y en la experiencia, es mucho más cierto y firme que todas las ociosas especulaciones, porque el alma fiel conoce sin duda posible y, por así decirlo, toca con la mano la presencia de Dios, cuando se siente vivificada, iluminada, justificada y santificada. La divinidad del Espíritu Santo. Y por esto es necesario usar la misma prueba para confirmar la divinidad del Espíritu Santo. El testimonio de Moisés en la historia de la creación no es oscuro. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Pues quiere decir que no solamente la hermosura del mundo, cual la vemos al presente, tiene su ser por la virtud del Espíritu Santo, sino que ya antes de que tuviese esta forma, el Espíritu Santo había obrado para conservar aquella masa confusa e informe. Asimismo, lo que dice Isaías tampoco admite subterfugios. Y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. Isaías 48:16. Pues por estas palabras atribuye al Espíritu Santo la misma suprema autoridad de enviar a los profetas, lo cual solo compete a Dios, por donde se ve claramente que el Espíritu Santo es Dios, pero la prueba mejor, según he dicho, se toma de la experiencia común, porque lo que la Escritura le atribuye y lo que nosotros mismos experimentamos acerca de él, de ningún modo puede pertenecer a criatura alguna, pues Él es el que, extendiéndose por todas partes, sustenta, da fuerza y vivifica todo cuanto hay, tanto en el cielo como en la tierra. Asimismo excede a todas las criaturas en que a su potencia no se le señala término ni límite alguno, sino que el infundir su fuerza y su vigor en todas las cosas, darles el ser, que vivan y se muevan. Todo esto evidentemente es cosa divina. Además de esto, si la regeneración espiritual que nos hace partícipes de una vida eterna es mucho mejor y más excelente que la presente vida, ¿qué hemos de pensar de aquel por cuya virtud somos regenerados? Y que Él sea el autor de esta regeneración, y no por potencia prestada, sino propia. La Escritura lo atestigua en muchísimos lugares, y no solamente de esta regeneración, sino también de la inmortalidad que alcanzaremos. Finalmente, todos los oficios propios de la divinidad les son también atribuidos al Espíritu Santo, como al Hijo, porque también Él escudriña los secretos de Dios. 1 Corintios 2:10, no tiene consejero entre todas las criaturas. 1 Corintios 2:16, da sabiduría y el don de hablar. 1 Corintios 12:10, aunque el Señor dice a Moisés que hacer esto no conviene a otro más que a él solo. Éxodo 4:11. De esta manera, por el Espíritu Santo venimos a participar de Dios, sintiendo su virtud que nos vivifica. Nuestra justificación obra suya es, de Él procede la potencia, la santificación, la verdad, la gracia y cuantos bienes es posible imaginar, porque uno solo es el Espíritu de quien fluye hacia nosotros toda la diversidad de dones. Pues es muy digna de notarse aquella sentencia de San Pablo: aunque los dones sean diversos, y sean distribuidos diversamente, con todo uno solo y mismo es el Espíritu. 1 Corintios 12:11 y 12. El apóstol no solamente lo reconoce como principio y origen, sino también como autor, lo cual expone más claramente un poco más abajo, diciendo: un solo y mismo Espíritu distribuye todas las cosas según quiere. Si Él no fuese una subsistencia que residiera en Dios, San Pablo nunca lo constituiría como juez para disponer de todas las cosas a su voluntad. Así que el apóstol evidentemente adorna al Espíritu Santo con la potencia divina y afirma que es una hipóstasis de la esencia de Dios. Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. E incluso cuando la Escritura habla de Él, le da el nombre de Dios, y por esta razón San Pablo concluye que somos templo de Dios, porque su Espíritu habita en nosotros. 1 Corintios 3:17, 6,
19, segunda de Corintios 6, 16, todo lo cual no se puede pasar por alto y a la ligera, porque siendo así que Dios nos promete tantas veces escogernos como templo suyo, esta promesa suya no se cumple sino habitando en nosotros su Espíritu. Ciertamente que como muy bien dice San Agustín, si se nos mandase levantar un templo de madera y de piedra al Espíritu Santo, como quiera que este honor solamente se debe a Dios, ello sería una prueba clarísima de su divinidad. Ahora bien, cuánto más convincente es el hecho de que, no ya debamos edificarle un templo, sino que nosotros mismos debamos ser ese templo, y el mismo apóstol con idéntico sentido unas veces nos llama templo de Dios, y otras templo de su Espíritu. Y San Pedro, reprendiendo a Ananías porque había mentido al Espíritu Santo, dice que había mentido, no a los hombres, sino a Dios. Hechos de los Apóstoles 5, 4, y lo mismo, cuando Isaías presenta al Señor de los ejércitos hablando, San Pablo dice que es el Espíritu Santo quien habla. Isaías 6, 9, Hechos de los Apóstoles 28, 25 y 26, y lo que es más, los lugares en que los profetas a cada paso dicen que las palabras que refieren son del Dios de los ejércitos, Cristo y los apóstoles los refieren al Espíritu Santo, de donde se sigue que Él es el verdadero Dios eterno, principal autor de las profecías. Igualmente, cuando Dios se queja de que es incitado a encolerizarse por la obstinación del pueblo, en lugar de esto Isaías dice que su Santo Espíritu está contristado. Isaías 63, 10. Finalmente, si la blasfemia contra el Espíritu ni en este siglo ni en el venidero será perdonada. Mateo 12, 31, Marcos 3, 29, Lucas 12, 10, siendo así que alcanza el perdón aún el que blasfema contra el Hijo. De aquí claramente se deduce su divina majestad, ofender o rebajar la cual es un crimen irremisible. Omito a propósito citar muchos testimonios que usaban los antiguos. Les parecía muy oportuno lo que dice David, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6. Para probar que el mundo no fue menos obra del Espíritu Santo que del Hijo, pero como quiera que es cosa muy corriente en los salmos repetir una misma cosa dos veces, y que en Isaías el espíritu de la boca, Isaías 11, 4, es lo mismo que el verbo. La razón que se alega no tiene fuerza, por eso solamente he querido tocar sobriamente los testimonios que pueden apoyar firmemente nuestra conciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo del Espíritu Santo. Mas, así como Dios se manifestó mucho más claramente con la venida de Cristo, así también las tres personas han sido mucho mejor conocidas. Bástenos entre muchos este solo testimonio. San Pablo de tal manera enlaza y junta estas tres cosas: Dios, fe y bautismo. Efesios 4, 5, que argumentando de lo uno a lo otro concluye que, así como no hay más que una fe, igualmente no hay más que un Dios, y puesto que no hay más que un bautismo, no hay tampoco más que una fe, y así, si por el bautismo somos introducidos en la fe de un solo Dios para honrarle, es necesario que tengamos por Dios verdadero a aquel en cuyo nombre somos bautizados, y no hay duda de que Jesucristo al mandar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, ha querido declarar que la claridad del conocimiento de las tres personas debía brillar con mucha mayor perfección que antes, porque esto es lo mismo que decir que bautizasen en el nombre de un solo Dios, el cual con toda evidencia se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de donde se sigue claramente que hay tres personas que subsisten en la esencia divina, en las cuales se conoce a Dios, y ciertamente, puesto que la fe no debe andar mirando de acá para allá, ni haciendo multitud de discursos, sino poner los ojos en un solo Dios y llegarse a Él y estarse allí, fácilmente se concluye que si hubiese muchas clases de fe, sería necesario también que hubiese muchas clases de dioses, y como el bautismo es el sacramento de la fe,
Él nos confirma que Dios es uno. De aquí también se concluye que no es lícito bautizar más que en el nombre de un solo Dios, puesto que creemos en aquel en cuyo nombre somos bautizados. Así pues, ¿qué es lo que quiso Cristo cuando mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sino que debíamos creer con una misma fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto sino afirmar abiertamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Ahora bien, si debemos tener como indubitable que Dios es uno y que no existen muchos dioses, hay que concluir que el Verbo o palabra y el Espíritu no son otra cosa sino la esencia divina, y por ello los arrianos andaban del todo descaminados al confesar la divinidad del Hijo, al paso que le negaban la sustancia de Dios, y lo mismo dígase de los macedonianos, que por el Espíritu Santo no querían entender más que los dones de gracia que Dios distribuye a los hombres, porque como la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la fortaleza y el temor de Dios provienen de Él, así también Él solo es el Espíritu de sabiduría, de prudencia, de fortaleza y de las demás virtudes, ni hay en Él división alguna, según la diversa distribución de las gracias, sino que permanece siempre todo entero, aunque las gracias se distribuyan diversamente. Primera de Corintios 12, 11. Distinción de las personas sin división de la esencia. Por otra parte, la Escritura nos muestra cierta distinción entre el Padre y el Verbo, y entre el Verbo y el Espíritu Santo, lo cual hemos de considerar con gran reverencia y sobriedad, según lo requiere la majestad de tan alto misterio. Por ello me agrada sobremanera esta sentencia de Gregorio Nacianceno: no puedo, dice, concebir en mi entendimiento uno, sin que al momento me vea rodeado del resplandor de tres, ni puedo diferenciar tres, sin que al momento se vea reducido a uno apóstrofe. Guardémonos, pues, de imaginar en Dios una trinidad de personas que impida a nuestro entendimiento reducirla al momento a unidad. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo denotan sin duda una distinción verdadera, a fin de que nadie piense que se trata de títulos atribuidos a Dios según las diversas maneras como se muestra en sus obras. Pero hay que advertir que se trata de una distinción, y no de una división. Los testimonios ya citados muestran suficientemente que el Hijo tiene su propiedad distinta del Padre, porque el Verbo no estaría en Dios, si no fuera otra persona distinta del Padre, ni tendría su gloria en el Padre, si no fuera distinto de Él. Asimismo el Hijo se distingue del Padre, cuando dice que hay otro que da testimonio acerca de Él, San Juan 5, 32, y San Juan 8, 16. Y lo mismo se dice en otro lugar, que el Padre creó todas las cosas por el Verbo, lo cual no sería posible, si de alguna manera no fuera distinto del Hijo. Además, el Padre no descendió a la tierra, sino el que salió del Padre. El Padre no murió ni resucitó, sino aquel a quien Él envió. Y esta distinción no comenzó después de que el Verbo tomase carne humana, sino que es evidente que ya antes el unigénito estuvo en el seno del Padre. San Juan 1, 18, porque, ¿quién se atreverá a decir que entró en el seno del Padre precisamente cuando descendió del cielo para tomar carne humana? Así que antes estaba en el seno del Padre y gozaba de su gloria con Él. La distinción entre el Espíritu Santo y el Padre la pone Cristo de manifiesto cuando dice que procede del Padre, y la distinción respecto a sí mismo, siempre que lo llama otro, como cuando dice que Él enviará otro Consolador, San Juan 14, 16, y San Juan 15, 26, y en otros muchos lugares. Relaciones entre las personas de la Trinidad. No sé si para explicar la fuerza de esta distinción es conveniente usar semejanzas tomadas de las cosas humanas. Es cierto que los antiguos suelen hacerlo así a veces, pero a la vez confiesan que todas sus semejanzas se quedan muy lejos de la realidad. De aquí proviene mi temor de parecer atrevido, no sea que si digo algo que no venga del todo a propósito, dé con ello ocasión a los malos de calumniar y maldecir, y a los ignorantes, de errar. Sin embargo, no conviene pasar por alto la distinción que señala la Escritura, a saber,
que al Padre se atribuye ser el principio de toda obra, y la fuente y manantial de todas las cosas, al Hijo, la sabiduría, el consejo, y el orden para disponerlo todo, al Espíritu Santo, la virtud y la eficacia de obrar. Y aunque la eternidad del Padre sea también la eternidad del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que nunca jamás pudo Dios estar sin su sabiduría y su virtud, ni en la eternidad debemos buscar primero y último, sin embargo, no es vano ni superfluo observar este orden, diciendo que el Padre es el primero, y luego el Hijo, por proceder del Padre, y el tercero el Espíritu Santo, que procede de ambos, pues aún el entendimiento de cada uno tiende a esto naturalmente, ya que primeramente considera a Dios, luego a la sabiduría que de él procede, y, finalmente, la virtud con que realiza lo que ha determinado su consejo, y por esto se dice que el Hijo procede del Padre solamente, y el Espíritu Santo de uno y otro, y ello en muchos lugares, pero en ninguno más claramente que en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde el Espíritu Santo es llamado indiferentemente unas veces Espíritu de Cristo, y otras Espíritu del que resucitó a Cristo de entre los muertos, y ello con mucha razón, porque San Pedro también atestigua que fue por el Espíritu de Cristo por quien los profetas han hablado. Bien que la Escritura en muchos lugares enseñe que fue el Espíritu de Dios Padre, segunda de Pedro 1, 21. Tres personas, una sola y divina esencia, pero esta distinción está tan lejos de impedir la unidad de Dios, que precisamente por ella se puede probar que el Hijo es un mismo Dios con el Padre, porque ambos tienen un mismo Espíritu, y que el Espíritu no es otra sustancia diversa del Padre y del Hijo, ya que es el Espíritu de entrambos, porque en cada una de las personas se debe entender toda la naturaleza divina juntamente con la propiedad que le compete a cada una de ellas. El Padre es totalmente en el Hijo, y el Hijo es totalmente en el Padre, como él mismo afirma, yo soy en el Padre y el Padre en mí, San Juan 14, 11, y por esta causa los doctores eclesiásticos no admiten diferencia alguna en cuanto a la esencia entre las personas. Con estos vocablos que denotan distinción, dice San Agustín, se significa la correspondencia que las personas tienen la una con la otra, y no la sustancia, la cual es una en las tres personas. Conforme a esto se deben entender las diversas maneras de hablar de los antiguos, que algunas veces parecen contradecirse, porque unas veces dicen que el Padre es principio del Hijo, y otras afirman que el Hijo tiene de sí mismo su esencia y su divinidad y que es un mismo principio con el Padre. San Agustín expone en otro lugar la razón de esta diversidad, diciendo, Cristo respecto a sí mismo es llamado Dios, y en relación al Padre es llamado Hijo. Asimismo, el Padre respecto a sí mismo es llamado Dios, y en relación al Hijo se llama Padre. En cuanto en relación al Hijo es llamado Padre, Él no es Hijo, asimismo el Hijo, respecto al Padre no es Padre, mas en cuanto que el Padre respecto a sí mismo es llamado Dios, y el Hijo respecto a sí mismo es también llamado Dios, se trata del mismo Dios, así que cuando hablamos del Hijo simplemente sin relación al Padre, afirmamos recta y propiamente que tiene su ser de sí mismo, y por esta causa lo llamamos único principio, pero cuando nos referimos a la relación que tiene con el Padre, con razón decimos que el Padre es principio del Hijo. Todo el libro quinto de San Agustín de la obra que tituló de la Trinidad no trata más que de explicar esto. Lo más seguro y acertado es quedarse con la doctrina de la relación que allí se trata, y no, por querer penetrar sutilmente tan profundo misterio, extraviarse con muchas e inútiles especulaciones. Lo que nosotros creemos. Por eso los que aman la sobriedad y los que se dan por satisfechos con la medida de la fe, oigan en pocas palabras lo que les es necesario saber, que cuando confesamos que creemos en un Dios, bajo este nombre de Dios entendamos una simple y única esencia en la cual comprendemos tres personas o hipóstasis, y por ello siempre que el nombre de Dios sea de modo general se refiere al Hijo y al Espíritu Santo lo mismo que al Padre, mas cuando el Hijo es nombrado con el Padre, entonces tiene lugar la correspondencia o relación que hay de uno a otro, y que nos lleva a distinguir entre las personas.
y porque las propiedades de las personas denotan un cierto orden, de manera que en el Padre está el principio y el origen, siempre que se hace mención juntamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Dios se atribuye particularmente al Padre. De esta manera se mantiene la unidad de la esencia y se tiene también en cuenta el orden, que, no obstante, en nada rebaja la deidad del Hijo ni del Espíritu Santo, y de hecho, puesto que ya hemos visto que los apóstoles afirman que el Hijo de Dios es aquel que Moisés y los profetas atestiguaron que era el Dios eterno, es menester siempre acudir a la unidad de la esencia, y por eso es un sacrilegio horrendo decir que el Hijo es otro Dios distinto del Padre, porque el nombre de Dios, sin más, no admite relación alguna, ni Dios en relación a sí mismo admite diversidad alguna para poder decir que es esto o lo otro. En cuanto a que el nombre de Dios eterno tomado absolutamente convenga a Cristo, es cosa evidente por las palabras de San Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, 2 de Corintios 12:8, pues es clarísimo que el nombre Señor se pone allí por el de Dios eterno, y sería frívolo y pueril restringirlo a la persona del mediador, puesto que la sentencia es clara y sencilla, y no compara al Padre con el Hijo, y sabemos que los apóstoles, siguiendo la versión griega, han usado siempre el nombre de Kyrios, que quiere decir Señor, en lugar del nombre hebreo Jehová, y para no andar buscando un ejemplo muy lejos, San Pablo oró al Señor con el mismo sentimiento que el que San Pedro cita en el texto de Joel: todo aquel que invocar el nombre de Jehová, será salvo. Joel 2:32, Hechos de los Apóstoles 2:21. Cuando este nombre se atribuye en particular al Hijo, veremos más adelante que la razón es diversa. De momento baste saber que San Pablo, habiendo orado absolutamente a Dios, luego pone el nombre de Cristo, y el mismo Cristo llama a Dios. En cuanto es Dios, Espíritu, por tanto, no hay inconveniente alguno en que toda la esencia, en la cual se comprende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llame espiritual. Ello es evidente en la Escritura, porque así como Dios es llamado en ella Espíritu, así también el Espíritu Santo en cuanto hipóstasis de toda la esencia es llamado Espíritu de Dios, y se dice que procede de Dios. El misterio de la Trinidad. Mas, así como Satanás para arrancar de raíz nuestra fe ha suscitado siempre grandes contiendas y revueltas, ya respecto a la esencia divina del Hijo y del Espíritu Santo, ya referente a distinción personal, y así como en casi todos los siglos suscitó espíritus impíos, para que molestasen a los doctores ortodoxos, igualmente hoy en día procura remover aquellos antiguos rescoldos para provocar un nuevo fuego. Es necesario, por tanto, responder a los impíos desvaríos de algunos. Hasta ahora mi propósito ha sido principalmente guiar como por la mano a los dóciles y no disputar con los amigos de contiendas y con los contumaces. Ahora, en cambio, es preciso defender contra todas las calumnias de los impíos la verdad que pacíficamente hemos enseñado, bien que yo pondré mi afán principalmente en confirmar a los fieles, para que sean dóciles en recibir la palabra de Dios, a fin de que tengan un punto de apoyo infalible. Entendamos que si en los secretos misterios de la Escritura nos conviene ser sobrios y modestos, ciertamente este de que al presente tratamos no requiere menor modestia y sobriedad, mas es preciso estar muy sobre aviso, para que ni nuestro entendimiento, ni nuestra lengua, pase más adelante de lo que la palabra de Dios nos ha asignado, porque, ¿cómo podrá el entendimiento humano comprender, con su débil capacidad, la inmensa esencia de Dios, cuando aún no ha podido determinar con certeza cuál es el cuerpo del sol, aunque cada día se ve con los ojos? Asimismo, ¿cómo podrá penetrar por sí solo la esencia de Dios, puesto que no conoce la suya propia? Por tanto, dejemos a Dios el poder conocerse, porque solo Él es, como dice San Hilario, suficiente testigo de sí mismo, y no se conoce más que por sí mismo. Ahora bien, le dejaremos lo que le compete si le concebimos tal como Él se nos manifiesta, y únicamente podremos enterarnos de ello mediante su palabra. 5 sermones compuso San Crisóstomo contra los anomeos, en los que trata de este argumento,
los cuales, sin embargo, no han podido ni reprimir la audacia de los sofistas, ni que hayan dado rienda suelta a cuanto se les ha antojado, pues no se condujeron en esta cuestión con más modestia que lo suelen hacer en otras, y como quiera que Dios ha maldecido su temeridad, su ejemplo debe servirnos de advertencia, y procurar, para entender bien esta doctrina, ser dóciles más bien que andar con sutilezas, y no nos empeñemos en investigar lo que Dios es sino dentro de su palabra sacrosanta, ni pensemos nada acerca de él sino guiados por ella, ni digamos nada que no se halle en la misma. Y si la distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo que se da en Dios, porque es difícil de entender, atormenta y causa escrúpulos a algunos más de lo conveniente, acuérdense de que si nuestro entendimiento se deja llevar de la curiosidad, se mete en un laberinto, y aunque no comprendan este alto misterio, consientan en ser dirigidos por la Sagrada Escritura. Sobre algunos que niegan la Trinidad, hacer un catálogo de los errores con que la pureza de nuestra fe, en lo referente a este artículo, ha sido en los siglos pasados combatida, sería cosa muy larga y difícil y sin provecho alguno. La mayoría de los herejes intentaron destruir y hollar la gloria de Dios con desvaríos tan enormes, que tuvieron que darse por satisfechos con conmover y perturbar a los ignorantes. De un pequeño número de engañadores se multiplicaron las sectas que, o bien tendieron a destruir la esencia divina, o bien a confundir la distinción de las personas. Mas, si aceptamos como verdad lo que hemos suficientemente probado por la Escritura, o sea, que la esencia divina es simple e indivisible, aunque pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y por otra parte, que el Padre difiere del Hijo en cierta propiedad, y el Hijo del Espíritu Santo, no solamente se les cerrará la puerta a Arrio y a Sabelio, sino también a todos los inventores de errores que les han precedido. Miguel Servet. Mas, como quiera que en nuestro tiempo han surgido ciertos espíritus frenéticos, como Servet y otros, que todo lo han perturbado con sus nuevas fantasías, es necesario descubrir en pocas palabras sus engaños. Para Servet ha resultado tan aborrecible y detestable el nombre de Trinidad, que ha afirmado que son ateos todos los que él llama trinitarios. No quiero citar las desatinadas palabras que inventó para llenarnos de injurias. El resumen de sus especulaciones es que se dividía a Dios en tres partes, al decir que hay en él tres personas subsistentes en la esencia divina, y que esta Trinidad era una fantasía por ser contraria a la unidad de Dios. Sí quería que las personas fuesen ciertas ideas exteriores, que no residan realmente en la esencia divina, sino que representen a Dios de una u otra manera, y que al principio no hubo ninguna cosa distinta en Dios, porque entonces lo mismo era el Verbo que el Espíritu, pero que desde que Cristo se manifestó Dios de Dios, se originó también del otro Dios, o sea, el Espíritu, y aunque él ilustre a veces sus desvaríos con metáforas, como cuando dice que el Verbo eterno de Dios ha sido el Espíritu de Cristo en Dios y el resplandor de su idea, y que el Espíritu ha sido sombra de la divinidad. Sin embargo, luego reduce a nada la deidad del Hijo y del Espíritu, afirmando que según la medida que Dios dispensa, hay en uno y en otro cierta porción de Dios, como el mismo Espíritu estando sustancialmente en nosotros, es también una parte de Dios, y esto aún en la madera y en las piedras. En cuanto a lo que murmura de la persona del mediador, lo veremos en su lugar correspondiente, pero esta monstruosidad de qué persona no es otra cosa que una forma visible de Dios, no necesita larga refutación, pues, como quiera que San Juan afirma que antes de que el mundo fuese creado el Verbo era con Dios, San Juan 1:1, con esto lo diferencia de todas las ideas o visiones, pues si entonces y desde toda la eternidad aquel Verbo era Dios, y tenía su propia gloria y claridad en el Padre, San Juan 17:5, evidentemente no podía ser resplandor exterior o figurativo, sino que por necesidad se sigue que era una hipóstasis verdadera, que subsistía en Dios, y aunque no se haga mención del Espíritu más que en la historia de la creación del mundo, sin embargo no se le presenta en aquel lugar como sombra, sino como potencia esencial de Dios,
cuando cuenta Moisés que aquella masa confusa de la cual se creó todo el mundo, era por él sustentada en su ser. Génesis 1, 2. Así que entonces se manifestó que el Espíritu había estado desde toda la eternidad en Dios, puesto que vivificó y conservó esta materia confusa del cielo y de la tierra, hasta que se les dio la hermosura y orden que tienen. Ciertamente que entonces no pudo haber figura o representación de Dios, como sueña Servet, pero él se ve forzado en otra parte a descubrir más claramente su impiedad, diciendo que Dios, determinando con su razón eterna tener un hijo visible, se mostró visible de este modo, porque si esto fuese cierto, Cristo no tendría divinidad más que porque Dios lo constituyó como hijo por su eterno decreto. Y aún hay más, y es que los fantasmas que pone en lugar de las personas, de tal manera los transforma que no duda en imaginarse nuevos accidentes en Dios. Pero lo más abominable de todo es que revuelve confusamente con todas las criaturas tanto al Hijo como al Espíritu Santo, porque abiertamente confiesa que en la esencia divina hay partes y participaciones, de las cuales cualquier mínima parte es Dios, y sobre todo dice que los espíritus de los fieles son coeternos y consustanciales con Dios, aunque en otro lugar atribuye deidad sustancial, no solamente a las almas de los hombres, sino también a todas las cosas creadas. Los discípulos de Miguel Servet. De este hediondo pantano salió otro monstruo semejante, porque ciertos miserables, por evitar el odio y el deshonor de la impiedad de Servet, confesaron 3 personas, pero añadiendo esta razón, que el Padre, el cual es verdadera y propiamente único Dios, formando al Hijo y al Espíritu, transfundió en ellos su deidad, e incluso usan un modo de expresarse harto extraño y abominable, que el Padre se distingue del Hijo y del Espíritu en que Él solo es el esenciador. Primeramente lo que pretenden decir con esto es que Cristo es frecuentemente llamado Hijo de Dios, de donde concluyen que solamente el Padre se llama propiamente Dios, pero no se dan cuenta de que, aunque el nombre de Dios sea propio también del Hijo, con todo se atribuye a veces por excelencia al Padre, porque es la fuente y origen de la divinidad, y esto se hace para subrayar la simple unidad de la esencia. Replican que si es verdaderamente hijo de Dios es cosa absurda tenerlo como hijo de una persona. Respondo que ambas cosas son verdad, o sea, que es hijo de Dios, porque el Verbo es engendrado del Padre antes del tiempo, pues aún no me refiero a la persona del mediador, pero, sin embargo, débese tener en cuenta la persona, para que el nombre de Dios no se emplee simplemente, sino por el Padre, porque si no creemos que hay más Dios que el Padre, claramente se rebaja al Hijo. Por tanto, cada vez que se hace mención de la divinidad, de ninguna manera se debe admitir oposición entre el Hijo y el Padre, como si el nombre de Dios verdadero solo conviniera al Padre, porque sin duda el Dios que se apareció a Isaías fue el verdadero y único Dios, y, sin embargo, San Juan afirma que fue Cristo. Isaías 6, 1, San Juan 12, 41. También el que por boca de Isaías afirma que él será para los judíos piedra de escándalo, era el único y verdadero Dios. Ahora bien, San Pablo dice que era Cristo. Isaías 8, 14, Romanos 9, 33. El que dice por Isaías, a mí se doblará toda rodilla, San Pablo asegura que es Cristo. Isaías 45, 23, Romanos 14, 11, y esto se confirma por los testimonios que el apóstol aduce. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 10, 6, Salmos 102, 25, 97, 7. Testimonios que solo pueden atribuirse al verdadero Dios, y que el apóstol prueba que apóstrofe se refieren a Cristo, y no tiene fuerza alguna lo que objetan, diciendo que se atribuye a Cristo lo que solo a Dios pertenece porque es el resplandor de su gloria, pues como quiera que por todas partes se pone el nombre de Jehová, se sigue que referente a la divinidad tiene el ser por sí mismo, porque si Él es Jehová, de ningún modo se puede afirmar que no es aquel Dios que por Isaías dice en otro lugar, yo soy el primero y yo soy el postrero,
y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 6. También hay que advertir lo que dice Jeremías: los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Jeremías 10, 11. Pues es necesario confesar por el contrario que el Hijo de Dios es aquel cuya divinidad Isaías demuestra muchas veces por la creación del mundo. Y, como el Creador, que da el ser a todas las cosas, no va a tener su ser por sí mismo, sino que ha de recibir su esencia de otro, pues quien afirme que el Hijo es esenciado del Padre, por lo mismo niega que tenga su ser por sí mismo, pero el Espíritu Santo se opone a esto llamándole Jehová, que vale tanto como decir que tiene el ser por sí mismo. Y si concedemos que toda la esencia está solo en el Padre, o bien es divisible, o se le quita por completo al Hijo, y de esta manera, privado de su esencia, será Dios solamente de nombre. La esencia de Dios, de creer a estos habladores, solamente es propia del Padre, en cuanto que solo Él tiene su ser y es el esenciador del Hijo. De esta manera la divinidad del Hijo no será más que un extracto de la esencia de Dios o una parte sacada del todo. Sosteniendo ellos este principio se ven obligados a conceder que el Espíritu es del Padre solo, porque si la derivación es de la primera esencia, la cual solamente al Padre conviene, con justo título se dirá que el Espíritu no es del Hijo, lo cual, sin embargo, queda refutado por el testimonio de San Pablo, cuando lo hace común al Padre y al Hijo. Además, si se suprime de la Trinidad la persona del Padre, ¿en qué se diferenciaría del Hijo y del Espíritu Santo? Sino en que solo Él es Dios. Confiesan que Cristo es Dios, pero que sin embargo se diferencia del Padre. En ese caso ha de haber alguna nota en que se diferencien, para que el Padre no sea el Hijo. Los que la ponen en la esencia, evidentemente reducen a la nada la divinidad de Cristo, que no puede ser sin la esencia, ni sin que esté la esencia entera. No se diferenciará el Padre del Hijo, si no tiene cierta propiedad que no sea propia del Hijo. ¿En qué, pues, los diferenciarán? Si la diferencia está en la esencia, que me respondan si no la ha comunicado Él a su Hijo. Ahora bien, esto no se pudo hacer parcialmente, pues sería una impiedad forjar un Dios dividido. Además, de esta manera desgarrarían miserablemente la esencia divina. Por tanto, no resta sino que se comunique al Padre y al Hijo totalmente y por completo. Y si esto es así, ya no podrán poner la diferencia entre el Padre y el Hijo en la esencia. Si objetan que el Padre esenciando a su Hijo permanece, sin embargo, único Dios en quien está la esencia, entonces Cristo sería un Dios figurativo y solamente de título y en apariencia, ya que no hay nada que sea más propio de Dios que ser, según aquello de Moisés, el que es, me ha enviado a vosotros, Éxodo 3,14. Contra la tesis de que la palabra Dios solo se refiere al Padre, sería cosa facilísima de probar con muchos testimonios, que es falso lo que ellos tienen como principio y fundamento, que siempre que en la Escritura se hace mención de Dios, no se refiere absolutamente más que al Padre. Incluso en los testimonios que ellos mismos citan para defensa de su causa, descubren neciamente su ignorancia, porque allí se pone al lado el nombre del Hijo, por donde se ve que se compara el uno al otro, y que por esta causa se da particularmente al Padre el nombre de Dios. Su objeción se refuta sencillamente. Dicen, si el Padre no fuese el único Dios, sería Padre de sí mismo. Respondo que no hay ningún inconveniente dentro del orden y graduación que hemos señalado, en que el Padre sea llamado Dios de una manera particular, porque no solamente ha engendrado Él de sí mismo su sabiduría, sino también es Dios de Jesucristo en cuanto mediador, como más por extenso lo trataré luego, porque después que Cristo se manifestó en carne, se llama Hijo de Dios, no solamente en cuanto fue engendrado antes de todos los siglos como Verbo eterno del Padre, sino también en cuanto tomó el oficio y la persona de mediador, para unirnos con Dios. Y ya que tan atrevidamente excluyen al Hijo de la dignidad de ser Dios, querría que me dijeran si cuando Cristo dice que nadie es bueno más que Dios, Mateo 19, 17, Él se priva de su bondad, y no me refiero a su naturaleza humana,
Pues acaso me objeten que cuanto bien hubo en ella le vino por don gratuito. Lo que pregunto es si el verbo eterno de Dios es bueno o no. Si ellos lo niegan, evidentemente quedan acusados de impiedad. Si lo confiesan, ellos mismos se echan la soga al cuello. Y en cuanto que a primera vista parece que Cristo declina de sí el nombre de bueno, ello confirma más aún nuestro propósito, porque siendo esto un título singular exclusivo de Dios, al ser saludado él como bueno, según la costumbre corriente, desechando aquel falso honor declara que la bondad que posee es divina. Pregunto también si, cuando San Pablo afirma que solo Dios es inmortal, sabio y verdadero. Primera de Timoteo 1:17, Cristo con estas palabras es colocado entre los mortales, donde no hay más que fragilidad, locura y vanidad. No será inmortal el que desde el principio fue la vida, y dio la inmortalidad a los ángeles. ¿No será sabio el que es eterna sabiduría de Dios? ¿No será veraz la misma verdad? Pregunto, además, si les parece que Cristo debe ser adorado, porque si con justo título se le debe el honor de que toda rodilla se doble ante él, Filipenses 2:10, se sigue que es el Dios que ha prohibido en la ley que ningún otro fuese adorado. Si ellos quieren entender del Padre solo lo que dice Isaías, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, Isaías 44:6. Digo que esto es a propósito para refutar su error, pues vemos que se atribuye a Cristo cuanto es propio de Dios, ni viene a nada su respuesta, que Cristo fue ensalzado en la carne en la que había sido humillado, y que fue en cuanto hombre como se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, porque, aunque se extiende la majestad de rey y de juez a toda la persona del mediador, sin embargo, si Dios no se hubiera manifestado como hombre, no hubiera podido ser elevado a tanta altura sin que Dios se opusiese a sí mismo. Pero San Pablo soluciona muy bien toda esta controversia, diciendo que él era igual a Dios antes de humillarse bajo la forma de siervo, Filipenses 2:6 y 7. Mas, ¿cómo podría existir esta igualdad si no fuese aquel Dios cuyo nombre es Jehová, que cabalga sobre los querubines, Rey de toda la tierra y Rey eterno? Y por más que murmuren, lo que en otro lugar dice Isaías, de ninguna manera se le puede negar a Cristo. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Isaías 25:9. Pues con estas palabras se refiere claramente a la venida de Dios Redentor, el cual no solamente había de sacar al pueblo de la cautividad de Babilonia, sino que también había de constituir la Iglesia en toda su perfección. También son vanas sus tergiversaciones al decir que Cristo fue Dios en su Padre, porque aunque a causa del orden y la graduación admitamos que el principio de la divinidad está en el Padre, sin embargo mantenemos que es una fantasía detestable decir que la esencia sea propia solamente del Padre, como si fuese el deificador del Hijo, pues entonces, o la esencia se divide en partes, o ellos llaman Dios a Cristo falsa y engañosamente, si conceden que el Hijo es Dios, pero en segundo lugar después del Padre. En ese caso la esencia que en el Padre no tiene generación ni forma, en él sería engendrada y formada. Sé muy bien que muchos se burlan de que nosotros deduzcamos la distinción de las personas del texto en que Moisés presenta a Dios hablando de esta manera: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Pero los lectores piadosos ven que Moisés hubiera empleado fría e ineptamente esta manera de hablar, si en Dios no hubiese varias personas. Evidentemente aquellos con quienes habla el Padre no eran criaturas, pues fuera de Dios no hay nada que no sea criatura. Por tanto, si ellos no están de acuerdo en que el poder de crear y la autoridad de mandar sean comunes al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre, se sigue que Dios no ha hablado consigo mismo, sino que dirigió su palabra a otros artífices exteriores a él. Finalmente un solo texto aclara sus objeciones, porque cuando Cristo dice que Dios es Espíritu, San Juan 4:24, no hay razón alguna para restringir esto solamente al Padre, como si el Verbo no fuese espiritual por naturaleza, y si este nombre de Espíritu es propio tanto del Hijo como del Padre,
De aquí concluyo que el Hijo queda absolutamente comprendido bajo el nombre de Dios, y luego se añade que el Padre no aprueba otra clase de servicio, sino el de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, de donde se sigue que Cristo, que ejerce el oficio de doctor bajo el que es cabeza suprema, atribuye al Padre el nombre de Dios, no para abolir su propia divinidad, sino para elevarnos a ella poco a poco. No se trata de una trinidad de dioses, pero se engañan al imaginarse tres, de los cuales cada uno tiene su parte de la esencia divina. Nosotros, al contrario, enseñamos, conforme a la Escritura, que no hay más que un solo Dios esencialmente y, por ello, que tanto la esencia del Hijo como la del Espíritu Santo no han sido engendradas, pero, como quiera que el Padre es el principio en orden y engendró de sí mismo su sabiduría, con justa razón es tenido como hace poco dijimos, por principio y fuente de toda la divinidad y así Dios no es en absoluto engendrado, y también el Padre respecto a su persona es ingénito. Se engañan también los que piensan que de lo que nosotros decimos se puede concluir una cuaternidad, pues con falsía y calumniosamente nos atribuyen lo que ellos han forjado en su imaginación, como si nosotros supusiéramos que de una misma esencia divina se derivan tres personas, pues claramente se ve en nuestros libros que no separamos las personas de la esencia, sino que decimos que, aunque residan en la misma, sin embargo hay distinción entre ellas. Si las personas estuviesen separadas de la esencia, sus razones tendrían algún fundamento, pero entonces la Trinidad sería de dioses, no de personas, las cuales decimos que un solo Dios encierra en sí, y de esta manera queda solucionada la cuestión sin fundamento que suscitan al preguntar si concurre la esencia a formar la Trinidad, como si nosotros supusiéramos que de ella proceden tres dioses. La objeción que promueven, que de esta manera la Trinidad estará sin Dios, procede de su misma necedad y torpeza, porque aunque la Trinidad no concurra como parte o como miembro para distinguir las personas, con todo ni las personas existen sin ella, ni fuera de ella, porque, si el Padre no fuese Dios, no podría ser Padre, ni el Hijo podría ser Hijo si no fuese Dios. Por tanto, afirmamos absolutamente que la divinidad es por sí misma, y por eso declaramos que el Hijo, en cuanto Dios, es por sí mismo, prescindiendo de su aspecto de persona, pero en cuanto es Hijo, decimos que procede del Padre. De esta manera su esencia no tiene principio, y el principio de la persona es Dios mismo, y ciertamente todos los antiguos doctores eclesiásticos que escribieron acerca de la Trinidad refirieron este nombre únicamente a las personas, porque sería gran error, e incluso impiedad brutal, incluir la esencia en la distinción, porque los que se forjan una concurrencia de la esencia, el Hijo y el Espíritu, como si la esencia estuviera en lugar de la persona del Padre, evidentemente destruyen la esencia del Hijo y del Espíritu Santo, pues en ese caso las partes que deben ser distintas entre sí se confundirían, lo cual va contra la regla de la distinción. Finalmente, si estos dos nombres, Padre y Dios, quieren decir lo mismo, y el segundo no conviene al Hijo, se seguiría que el Padre es el deificador, y no quedaría al Hijo más que una sombra de fantasma, y la Trinidad no sería sino la unión de un solo Dios con dos cosas creadas. Jesucristo es verdaderamente Dios. Respecto a la objeción de que Cristo, si fuese propiamente Dios, se llamaría sin razón Hijo de Dios, ya hemos respondido a esto que, porque en ese caso se establece comparación de una persona con otra, el nombre de Dios no se toma absolutamente, sino que se especifica del Padre en cuanto es principio de la divinidad, no esenciando al Hijo y al Espíritu Santo, como mienten estos amigos de fantasías, sino por causa del orden, según hemos ya explicado. En este sentido se debe tomar la conversación que Cristo sostuvo con su Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17:3, porque como habla en la persona del mediador, ocupa un lugar intermedio entre Dios y los hombres, sin que a pesar de ello su majestad quede rebajada, pues aunque él se humilló a sí mismo, no perdió su gloria respecto a su Padre,
si bien ante el mundo estuvo oculta. Y así el apóstol, en la carta a los Hebreos, capítulo 2, después de confesar que Jesucristo se rebajó durante algún tiempo por debajo de los ángeles, no obstante no duda en afirmar a la vez que Él es el Dios eterno que fundó la tierra. Así que debemos tener como cierto que siempre que Cristo, en la persona del mediador, habla con el Padre, bajo el nombre de Dios comprende también su propia divinidad. Así, cuando dijo a sus apóstoles, «Os conviene que yo me vaya, porque el Padre es mayor que yo», San Juan 16,7, no quiere decir que sea menor que el Padre según la divinidad en cuanto a su esencia eterna, sino porque gozando de la gloria celestial acompaña a los fieles para que participen de ella, pone al Padre en primer lugar, porque la perfección de su majestad que aparece en el cielo difiere de la medida de gloria que se ha manifestado en él al revestirse de carne humana. Por esta misma razón San Pablo dice en otro lugar que Cristo entregará el reino a Dios y al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Nada más fuera de razón que despojar a Cristo de su perpetua divinidad. Ahora bien, si Él nunca jamás dejará de ser Hijo de Dios, sino que permanecerá siempre como fue desde el principio, síguese que bajo el nombre de Padre se comprende la esencia única de Dios, que es común al Padre y al Hijo, y sin duda por esta causa Cristo descendió a nosotros, para que al subirnos a su Padre, nos subiese a la vez a Él mismo, por ser una misma cosa con el Padre. Así que creer que el Padre sea exclusivamente llamado Dios, sin llamar así al Hijo, no es lícito ni justo. Por esto San Juan afirma que es verdadero Dios. Primera de San Juan 5, 20, para que ninguno piense que fue pospuesto al Padre en cuanto a la divinidad. Me maravilla lo que pretenden decir estos inventores de nuevos dioses, cuando después de haber confesado que Jesucristo es verdadero Dios, luego lo excluyen de la divinidad del Padre, como si pudiera ser verdadero Dios sin que sea Dios uno y único, o como si una divinidad infundida de otra parte no fuera sino una mera imaginación. Manteniendo la deidad del Hijo no rechazamos la del Padre. Testimonio de San Ireneo. En cuanto a los pasajes que reúnen de San Ireneo, en los cuales afirma que el Padre de Jesucristo es el único y eterno Dios de Israel, esto es o una necedad o una gran maldad. Deberían darse cuenta de que este santo varón tenía que disputar y que habérselas con gente frenética, que negaba que el Padre de Cristo fuese el Dios que antiguamente había hablado por Moisés y por los profetas, y que decía que era una fantasía producida por la corrupción del mundo. Y esta es la razón por la cual insiste en mostrar que la Escritura no nos habla de otro Dios que del que es Padre de Jesucristo, y que era un error imaginarse otro. Por tanto, no hay por qué maravillarse de que tantas veces concluya que jamás hubo otro Dios de Israel sino aquel que Jesucristo y sus apóstoles predicaron, igual que ahora, para resistir al error contrario del que tratamos. Podemos decir con toda verdad que el Dios que antiguamente se apareció a los patriarcas no fue otro sino Cristo, y si alguno replicase que fue el Padre únicamente, la respuesta evidente sería que al mantener la divinidad del Hijo no excluimos de ella en absoluto al Padre. Si se comprende el intento de San Ireneo, cesará toda disputa. El mismo San Ireneo, en el capítulo 6, libro 3, expuso toda esta controversia. En aquel lugar este santo varón insiste en que aquel a quien la Escritura llama absolutamente Dios, es verdaderamente el único y solo Dios, y luego dice que Jesucristo es llamado absolutamente Dios. Por tanto, debemos tener presente que todo el debate que este santo varón sostuvo, como se ve por todo el desarrollo, y principalmente en el capítulo 46 del libro 2, consiste en que la Escritura no habla del Padre por enigmas y parábolas, sino que designa al verdadero Dios, y en otro lugar prueba que los profetas y los apóstoles llamaron Dios juntamente al Hijo y al Padre. Después se expone como Cristo, el cual es Señor, Rey, Dios y Juez de todos, ha recibido la autoridad de aquel que es Dios, en consideración a la sujeción, pues se humilló hasta la muerte de cruz. Sin embargo, afirma, un poco más abajo que el Hijo es el creador del cielo y de la tierra,
que dio la ley por medio de Moisés sí se apareció a los patriarcas. Y si alguno todavía murmura que Ireneo solamente tiene por Dios de Israel al Padre, le responderé lo que el mismo autor dice claramente, que Jesucristo es este mismo, y asimismo le aplica el texto de Habacuc: Dios vendrá de la parte del mediodía. ¿Está de acuerdo con todo esto lo que dice en el capítulo 9 del libro 4, que Cristo juntamente con el Padre es el Dios de los vivos? Y en el mismo libro, capítulo 12, expone que Abraham creyó a Dios, porque Cristo es el creador del cielo y de la tierra y el único Dios. Testimonio de Tertuliano. No con menos falsedad alegan a Tertuliano como defensor suyo, aunque ciertamente a veces es duro y escabroso en su manera de hablar. No obstante, enseña sin dificultad alguna la misma doctrina que yo mantengo, a saber, que si bien no hay más que un solo Dios, sin embargo por cierta disposición Él es con su verbo, y que no hay más que un solo Dios en unidad de sustancia, mas, no obstante esta unidad, por una secreta disposición se distingue en Trinidad, que son tres, no en esencia, sino en grado, y no en sustancia, sino en forma, no en potencia, sino en orden. Es cierto que dice que el Hijo es segundo después del Padre, pero no entiende ser otro, sino ser distinta persona. En cierto lugar dice que el Hijo es visible, pero después de haber disputado por una y por otra parte, resuelve que es invisible en cuanto que es verbo del Padre. Finalmente, diciendo que el Padre es notado y conocido por su persona, muestra que está muy ajeno y alejado del error contra el cual combato, y aunque él no reconoce más Dios que el Padre, luego en el contexto declara que eso no lo entiende excluyendo al Hijo, porque dice que él no es un Dios distinto del Padre, y que con ello no queda violada la unidad de imperio de Dios con la distinción de persona. Y es bien fácil de deducir el sentido de sus palabras por el argumento de que trata, y por el fin que se propone, pues él combate con praxeas, diciendo que, aunque se distingan en Dios tres personas, no por ello hay varios dioses, y que la unidad no queda rota, y porque, según el error de praxeas, Cristo no podía ser Dios sin que él mismo fuese Padre. Por eso Tertuliano insiste tanto en la distinción, en cuanto que llama al Verbo y al Espíritu una parte del todo, aunque esta manera de hablar es dura, admite excusa, pues no se refiere a la sustancia, sino solamente denota una disposición que concierne a las personas exclusivamente, como el mismo Tertuliano declara, y está de acuerdo con esto lo que el mismo Tertuliano añade: ¿cuántas personas, oh perversísimo praxeas, piensas que hay, sino tantas cuantos nombres hay? De la misma manera un poco después, hay que creer en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, en cada uno según su nombre y su persona. Me parece que con estas razones se puede refutar suficientemente la desvergüenza de los que se escudan en la autoridad de Tertuliano para engañar a los ignorantes. Es vano buscar en los padres argumentos para debilitar la divinidad de Jesucristo. Ciertamente que cualquiera que se dedicare con diligencia a cotejar los escritos de los antiguos unos con otros, no hallará en San Ireneo más que lo mismo que enseñaron los que vivieron después de él. Justino Mártir es uno de los más antiguos, y está de acuerdo en todo con nosotros. Se objeta que Justino y los demás llaman al Padre de Jesucristo solo y único Dios. Lo mismo dice San Hilario, y aún habla más enérgicamente, diciendo que la eternidad está en el Padre. Mas dice esto por ventura para quitar al Hijo la esencia divina. Al contrario, los libros que escribió muestran que todo su intento es proponer lo que nosotros confesamos, y sin embargo, esta gente no siente reparo en entresacar medias sentencias y palabras con las que quieren convencer a los demás de que Hilario es de su misma opinión y defiende el mismo error que ellos. También traen el testimonio de San Ignacio. Si quieren que lo que citan de él tenga algún valor, prueben primero que los apóstoles inventaron la Cuaresma y ordenaron cómo se había de guardar y otro cúmulo de cosas semejantes. No hay cosa más necia que las niñerías que en nombre de San Ignacio se propagan, y tanto más insoportable resulta la desvergüenza de los que así se enmascaran para engañar a los ignorantes.
Claramente también se puede ver el acuerdo de todos los antiguos por el hecho de que Arrio no se atrevió en el concilio niceno a proponer su herejía con la autoridad ni aún de un solo docto, lo cual él no hubiera omitido de tener posibilidad, ni tampoco padre alguno, griego o latino, de los que en este concilio se juntaron con Arrio, se excusó jamás de no ser de la misma opinión que sus predecesores. Ni es preciso contar como San Agustín, a quien estos descarados tienen por mortal enemigo, ha empleado toda la diligencia posible en revolver los libros de los antiguos y con cuánta reverencia ha admitido su doctrina, porque ciertamente, si hay el menor escrúpulo del mundo, suele decir cuál es la causa que le impulsa a no ser de su opinión, e incluso en este argumento, si ha leído en otros autores alguna cosa dudosa y oscura, no lo disimula, pero él tiene como indubitable que la doctrina que estos condenan ha sido admitida sin disputa alguna desde la más remota antigüedad, y claramente dice que lo que los otros antes de él habían enseñado, no lo ignoró, cuando en el libro primero de la doctrina cristiana dice que la unidad está en el Padre. Dirán por ventura que se olvidó de sí mismo, pero él se lava de esta calumnia cuando llama al Padre principio de toda la divinidad, porque no procede de ningún otro, considerando por cierto muy prudentemente que el nombre de Dios se atribuye particularmente al Padre, pues si no comenzamos por él, de ningún modo podremos concebir una unidad simple y única en Dios. Espero que por lo que hemos dicho, todos los que temen a Dios verán que quedan refutadas todas las calumnias con que Satanás ha pretendido hasta el día de hoy pervertir y oscurecer nuestra verdadera fe y religión. Finalmente confío en que toda esta materia haya sido tratada fielmente, para que los lectores refrenen su curiosidad y no susciten, más de lo que es lícito, molestas e intrincadas disputas, pues no es mi intención satisfacer a los que ponen su placer en suscitar sin medida alguna nuevas especulaciones. Ciertamente, ni a sabiendas ni por malicia he omitido lo que pudiera ser contrario a mí, mas como mi deseo es servir a la Iglesia, me pareció que sería mejor no tocar ni revolver otras muchas cuestiones de poco provecho y que resultarían enojosas a los lectores, porque, ¿de qué sirve disputar si el Padre engendra siempre, teniendo como indubitable que desde toda la eternidad hay tres personas en Dios? Este acto continuo de engendrar no es más que una fantasía superflua y frívola,